¿Qué tal, licenciada Castillo? ¿Cómo está? Mire, quisiera comenzar esta entrevista agradeciéndole profundamente el tiempo que se ha tomado en su agenda tan copada para poder hablar con este servidor, ¿no? Sobre todo con los litigios que lleva a cabo. He seguido con mucho interés su trayectoria académica y sinceramente, más allá de mi posición como investigador, admiro bastante la coherencia intelectual con la que ha sostenido el debate público estos años. Es raro encontrar a alguien que pueda citar con la misma soltura el Código Civil y la encíclica Evangelium Vitae como usted. Para mí su trabajo ha elevado el nivel de la discusión y lo ha alejado del grito popular y lo ha llevado al terreno argumentativo, ¿no? Y bueno, este es lo que podría decir. Bueno, Luis, primeramente, qué amable eres. Te agradezco mucho por tus palabras y sobre todo tu honestidad intelectual. En estos años, lamentablemente, la academia ha sido muy hostil con nosotros. Nos han tratado como dinosaurios o como fanáticos irracionales, ¿no? Que un investigador joven como tú quiera sentarse a escuchar los fundamentos reales, sin caricaturas, me llena de mucha esperanza, de verdad. Esta es una batalla o sea, no es una batalla de odio, es una batalla por la verdad del ser humano. Así que estoy a tu entera disposición y pregunta todo lo que tú necesites. Bueno, mi estimada licenciada, aquí en esta entrevista lo que he querido hacer es plantearlo por bloques, ¿no? Y quiero que el primer bloque se centre en lo que es el núcleo teológico y antropológico. Y bueno, en este caso, según investigados, se habla mucho de la reacción política, pero poco de la base doctrinaria que está tras esta, ¿no? Porque eh, yo en ese tiempo cuando investigué me di cuenta que había un detrás, un trasfondo que creo que usted me lo podría explicar mejor, de cuáles son los principios teológicos centrales que la Iglesia Católica en ese tiempo en Lima y los líderes laicos que seguramente habrá tratado en su momento articularon para justificar su posición sobre el género. Bueno, como le hice llegar mi tesis con anterioridad, en los años que abarco son de 2017 a 2019, ¿no? ¿Qué capaz me podría decir con ello? Mire, Luis, el corazón es lo que todos nosotros llamamos la antropología de la creación. O sea, no es un moralismo de no hagas esto. El principio central es que existe una verdad sobre el hombre. Nosotros nos basamos en el Génesis, pero lo interpretamos por el magisterio. Sostenemos que el ser humano ha sido creado por una unidad dual, o sea, hombre y mujer. Entre los años 2017 y 2019, nuestro argumento teológico central fue que la diferencia sexual es un don constitutivo y no es un accidente biológico. La ideología de género plantea un gnosticismo moderno, o sea, un desprecio por el cuerpo, como si la identidad fuera un espíritu flotante que puede contradecir a la materia, ¿no? Entonces, nosotros lo que defendemos es la teología del cuerpo de Juan Pablo II. El cuerpo es un sacramento de la persona. Entonces, si nosotros negamos la estructura binaria de la sexualidad dada por Dios, estamos negando la realidad de la creación. Nosotros no defendemos roles culturales de los años 50, defendemos la estructura ontológica del ser humano. Bueno, es fascinante lo que me cuentas, ¿no? Esa conexión con el gnosticismo es algo que yo no tenía muy en consideración, pero tienes razón. La verdad cuadra mucho con el discurso que hemos estado ya viendo y que he estado investigando. Y bueno, algo que también me pregunto es si para llevar esto al debate público, digamos, de qué manera la antropología cristiana tradicional, ¿no? Que usted conoce ya de largo, y el concepto de ley natural fueron invocados en el discurso católico para abordar las políticas de género. Esa fue nuestra herramienta de principal traducción, ¿no? La ley natural. Sabíamos que no podíamos ir al Poder Judicial citando la Biblia. Entonces, lo que hicimos fue invocar la ley natural como la gramática de la realidad. Cuando el Ministerio de Educación quiso introducir la idea de que el género se construye socialmente, lo que nosotros hicimos fue responder con la ecología humana, ¿no? Benedicto XVI decía que si el hombre respeta el orden de la naturaleza en los bosques, ¿por qué no respeta el orden de su naturaleza propia? Entonces, lo que nosotros hicimos fue invocar a la ley natural para argumentar que la familia, o sea, el padre, la madre y los hijos, es una institución prepolítica. Es decir, que la familia existe antes que el Estado, porque el Estado no inventa la familia, sino que la reconoce. Por lo tanto, el Estado no tiene potestad para redefinir la naturaleza humana vía decretos supremos, perdón.
Entonces, ese eje fue el discursivo, ¿no? Defender lo que la naturaleza decía frente a la ingeniería social artificial. Qué interesante la verdad todo lo que me cuenta. Ahora, ¿qué le parece si pasamos al siguiente bloque que es ya la parte ética y la defensa de la vida, ¿no? Que es el bloque 2. Bueno, entiendo perfectamente la lógica de defender ya lo dado y que existe, digamos, esa defensa frente a lo construido, ¿no? A lo que se quiere formar después. Eh, pero ahora, dejando, digamos, al terreno de la ética aplicada, ¿qué argumentos éticos morales específicos empleó el discurso católico para evaluar las políticas públicas relacionadas a la sexualidad y el género, ¿no? En los años de estudio? Bueno, nosotros empleamos tres pilares éticos. El primer pilar es el principio de la veracidad. Éticamente es una violencia mentirle al niño sobre su realidad biológica, ¿no? Consideramos inmoral enseñarle en las escuelas que el sexo es asignado al nacer, cuando es una realidad genética e inmutable. En segundo lugar está el principio de inocencia. Éticamente nos opusimos a la hipersexualización, porque las políticas de género de esos años promovían una exploración del placer desvinculada del amor y el compromiso. Para nosotros, adelantar etapas y exponer a los niños a las dudas sobre su identidad es una forma de maltrato psicológico. Y tercero, la subsidiariedad del Estado. Éticamente es un padre quien tiene el deber y el derecho primario de educar. Entonces, evaluar las políticas públicas significó denunciar el totalitarismo del Estado, que quería usurpar la inocencia moral de los niños. No es solo un tema religioso, ¿no? Es un tema de libertades civiles fundamentales. Bueno, licenciada, aquí ya nos encontramos y estamos entrando en un terreno espinoso, ¿no? Como los fundamentos teológicos y éticos católicos que influyeron, ¿no? En la postura de la Iglesia respecto también a las políticas de acceso a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Bueno, influyeron de forma determinante porque nosotros tocamos un principio no negociable, ¿no? La inviolabilidad de la vida humana. Sobre la anticoncepción, nuestra postura ética influyó en la denuncia de la mentalidad antinatalista. Pues en estos años, Luis, nosotros vimos cómo el Ministerio de Salud se enfoca obsesivamente en repartir lo que es la píldora del día siguiente. Nuestro argumento ético respaldó la bioética personalista, fue que existe una duda razonable sobre el efecto microabortivo de este fármaco. Y ante la duda de si eliminas una vida, la ética te obliga a abstenerte. Sobre el aborto, nuestra postura fue un muro de contención absoluto. Nosotros denunciamos que el enfoque de género era un caballo de Troya para despenalizar el aborto bajo eufemismos como derechos sexuales y reproductivos. Para la ética católica, el fin, reducir pobreza o embarazos adolescentes, nunca va a justificar los medios que son eliminar a un inocente. Bueno, licenciada, en este caso muchos verían esto como una barrera al progreso de derechos. Bueno, en mi caso me voy a guardar un poco mi opinión porque no quiero sesgar la entrevista ni nada de ello, entonces creo que es algo que al final capaz podríamos comentar fuera, digamos, de lo que es la grabación, ¿no? Y bueno, mi pregunta más va al hecho de, ¿se percibe, no, una influencia restrictiva del discurso católico en la formulación o implementación de las políticas de derechos reproductivos sobre el periodo del caso estudiado? Capaz me podría proporcionar algunos ejemplos. Si por restrictiva entendemos impedir que el Estado cruce líneas rojas, entonces sí, no. Lo digo con mucho orgullo jurídico. Fuimos restrictivos de la cultura de la muerte. Te doy ejemplos concretos de mi trabajo legal. Uno de ellos es el freno al protocolo del aborto terapéutico. Nosotros ejercimos una presión fortísima para restringir su aplicación, porque en la práctica se utilizaba para colar casos de salud mental o angustias, que se convertían en aborto libre. Y también están las campañas de distribución de condones en colegios. Nuestra influencia lo que hizo fue lograr restringir los accesos directos de las ONGs a las aulas sin permiso de los padres, ¿no? Logramos que se Ujú. exigiera el consentimiento informado de las familias. Así que sí, nosotros restringimos la arbitrariedad estatal para proteger la patria potestad y la vida.
no bloqueamos la salud, sino bloqueamos la ideología aplicada a la medicina. Bueno, en este caso, licenciada, ya estamos en el bloque 3, ¿no? Y yo quiero tocar el tema de la igualdad versus la ingeniería social. Pero antes déjeme decirle que es muy interesante cómo remarca el concepto de restricción como protección. Claro, nosotros olvidamos mucho el tema de que nuestra moralidad está basada en Occidente y la que digamos fungió como creadora o digamos como impositora de esa forma de pensar o esa moralidad en la iglesia. Entonces muchos de nosotros pensamos así, ¿no? Y en este caso, bueno, ya pasando a temas de diversidad, ¿de qué forma el discurso católico abordó digamos, las políticas de equidad de género y la lucha contra la discriminación por orientación o identidad sexual durante, claro, el año de estudio, ¿no? Bueno, Luis, aquí lo que pasa es que hubo mucha manipulación mediática, ¿no? La Iglesia Católica lo que condena es toda discriminación injusta. Y si alguien es agredido por ser homosexual, la Iglesia es la primera en defender su dignidad, porque es hijo de Dios. Pero abordamos las políticas de equidad con una distinción clave. Nosotros vemos la dignidad de la persona versus la validación de la conducta. Nos opusimos al decreto legislativo 1323 porque nosotros, no porque querramos discriminar, sino porque introducía términos jurídicamente peligrosos como la identidad de género y la orientación sexual como categorías protegidas especiales, ¿no? Nuestro argumento fue, si la Constitución ya protege a todos, el crear leyes especiales genera privilegios y peor aún, crea delitos de opinión. Y si yo digo, por ejemplo, el matrimonio es entre hombre y entre mujer, bajo estas leyes yo podría ser acusada de discursos de odio, ¿no? Entonces abordamos el tema defendiendo la libertad de conciencia religiosa frente a la imposición de un pensamiento único. Oiga, ¿verdad? Y bueno, en este caso también esto me recuerda mucho a una pregunta que quería hacerle referente a si podría, digamos, describir la relación entre los postulados teológicos éticos del catolicismo y el avance de las políticas de equidad de género en Lima, ¿no? Capaz, ¿podría identificar posibles puntos de oposición o resistencia? Bueno, la relación es de tensión crítica, ¿no? Nosotros apoyamos la equidad real, el igual salario, no violencia, acceso a cargos públicos para la mujer. Y yo como mujer profesional, ¿cómo voy a estar en contra de eso, no? Sin embargo, la resistencia surge y fue feroz cuando la equidad se utiliza para desconstruir la identidad femenina. Nuestros postulados teológicos valoran la maternidad como un don específico de la mujer. Las políticas de género del 2017 al 2019 presentaban la maternidad como una carga o como un estereotipo del cual liberarse, ¿no? Y nosotros ahí nos opusimos. Nosotros nos resistimos a la idea de borrar la palabra mujer para usar persona gestante. Nos resistimos a la inclusión de varones biológicos, mujeres trans, en espacios íntimos de mujeres, porque consideramos que esto vulnera la seguridad y la equidad real de las mujeres biológicas. Nuestra resistencia es en contra del borrado no, es contra el borrado de la mujer en nombre del género. Bueno, licenciada, ya llegamos al bloque 4, ¿no? Que para mí en este caso es algo muy importante que conversar, que es la batalla educativa, por eso lo titulé como ese parámetro, porque las preguntas van más relacionadas a ello, ¿no? A la educación. Y bueno, esto para mí es un punto neurálgico y la educación es algo bastante importante y algo bastante que, bueno, siempre ha tenido una cabida especial en el Perú, sabiendo que el peruano generalmente tiende a ser conservador. Entonces, por ende, bueno, considero esto un tema bastante importante. Por ende, mi pregunta también es, ¿cuáles fueron los principales argumentos teológicos y éticos que sustentaron la postura del discurso católico frente, digamos, a la inclusión de la educación sexual integral, ¿no? Como se le conoció a las ESI, y la perspectiva de género en el currículum educativo, que, bueno, bien usted sabe más que yo sobre lo que sucedió con los libros del Ministerio de Educación y tal, ¿no? Ese fue nuestro campo de batalla principal. El argumento ético-jurídico fundamental fue la patria potestad. Es un derecho natural que los padres sean los primeros educadores. El Estado es subsidiario. Argumentamos que la ESI propuesta no era científica, sino ideológica. El currículo decía, si te sientes niña, eres niña.
Eso no es biología, no es un dogma de género. Éticamente nos opusimos a la hipersexualización de la infancia. Los argumentos sugerían explorar el cuerpo y vivir el placer a edades en que el niño necesitaba seguridad afectiva y formación del carácter, no estimulación genital. Nuestro argumento teológico fue la protección de la inocencia y el derecho del niño a madurar a su propio ritmo, sin que los adultos se metan o le metan dudas existenciales en la cabeza. Licenciada, es bien interesante lo que me comenta hasta ahora con el tema de la CESI y justamente eso me da pie a mi pregunta porque también lo contemplé a la hora de un poquito armar el tema de esta tesis y es también cómo se manifestó la resistencia del discurso, digamos, en plena implementación de las propias políticas de ESI, ¿no? Y bueno, la perspectiva de género que usted bien conoce y la educación durante este periodo, porque una cosa es luchar antes de, pero ¿cómo hacemos cuando ya se implementó y queremos bajarla, ¿no? Creo que usted me podrá dar muchas más luces de cómo fue esta estrategia llevada a cabo, ¿no? Bueno, fue una resistencia cívica histórica. En primer lugar, la resistencia judicial. Yo fui parte del equipo legal. Nosotros nos interpusimos, bueno, interpusimos la demanda de acción popular que logró paralizar el currículo. Demostramos que el Minedu violó la ley al no consultar a los padres. Luego está la resistencia institucional. Los colegios católicos y de convenio blindaron sus idearios, ¿no? Se crearon escuelas de padres, las cuales fueron paralelas para contrarrestar por lo que venía del ministerio. Y luego están las resistencias, bueno, las resistencias en las calles, las marchas con mis hijos no te metas, las cuales no fueron un desfile, fueron un grito de supervivencia cultural. Los padres devolvían los libros, los directores se negaban a recibir capacitaciones en el Minedu, y esto fue una desobediencia civil pacífica, pero fue firme. Entiendo. Bueno, eso es bastante interesante. Bueno, licenciada, bastante interesante todo lo que me está contando, toda la información que estoy absorbiendo bastante de su conocimiento y tal. Ahora ya pasamos a bloque 5, ¿no? Que para mí es bastante importante porque ya vamos a la estrategia del contexto. O sea, la organización fue impresionante, o sea, por ende la articulación también, ¿no? Y esto obviamente funciona y marcha por estrategia. Y quiero saber, ¿utilizó algún discurso católico para influenciar a las esferas gubernamentales y civiles respecto a las políticas que generó, digamos, este, esto de la ideología de género en su momento? Bueno, utilizamos una estrategia llamada pinza, ¿no? Por un lado, el lobby técnico, nos reunimos con congresistas, fujimoristas, apristas, independientes, pero no para rezarnos, sino para mostrarles los errores jurídicos y pedagógicos de los textos. Por otro lado, la movilización social. Utilizamos las redes sociales para viralizar los contenidos inapropiados, los famosos links. Y algo clave, Luis, la alianza ecuménica, donde católicos y evangélicos dejamos de lado 500 años de diferencias teológicas para unirnos en una causa ética común, que es la familia. Esta unidad política sorprendió al gobierno y nos dio una fuerza territorial que ellos no esperaban, ¿no? Bueno, y en este caso, aparte, bueno, de las alianzas que considero que fueron clave, como usted me mencionó, también se observaron movilizaciones de la feligresía o comunidades oficiales que reflejaban, ¿no?, el posicionamiento católico frente a las políticas de género en esos años. ¿Me podría describir capaz el impacto? Los comunicados de la Conferencia Episcopal Peruana en el año 2017 fueron el detonante. Los obispos dejaron en claro que la ideología de género niega la naturaleza, ¿no? Eso nos dio permiso moral a la feligresía para actuar. El impacto, Luis, fue que tumbamos la narrativa del consenso. Nosotros demostramos que medio país no estaba de acuerdo, ¿no? Y políticamente el impacto fue tal que debilitó hasta dos ministerios de educación, ¿no? El de Saavedra y el de Marilú. El gobierno tuvo que retroceder ante esto y aceptar sentarse a dialogar. Nosotros demostramos que el voto católico existe y se tiene que defender, ¿no? Por supuesto. Bueno, mirando hacia atrás, licenciada, ¿usted identificaría algún cambio o evolución en los fundamentos teológicos y éticos del discurso católico respecto a las políticas de género, capaz durante este periodo de estudio? ¿O usted dice, o usted cree, no, que se mantuvo una coherencia conservadora en este caso?
Mira, los fundamentos verdad, vida y familia son inmutables. La verdad no evoluciona con la moda, ¿no? Pero sí hubo una evolución en la sofisticación del discurso. En el 2017 la reacción fue de miedo, muy defensiva, ¿no? Pero para el 2019 nuestro discurso era muy propositivo. Nosotros hablamos de la libertad de enseñanza, la calidad educativa, los derechos humanos de los padres y aprendimos a hablar el lenguaje de los derechos humanos mucho mejor que el de la izquierda, ¿no? Pasamos de la trinchera a la propuesta de una educación en el amor. Bueno, es muy importante lo que me cuenta, licenciada. En este caso, yo creo que aparte no de la propia articulación de lo que es el discurso y todo ello, creo que también existen actores clave, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia Católica y digamos quiénes fueron las caras visibles, ¿no? Los que influyeron, la articulación, la difusión y el discurso sobre políticas de género en este lapso de tiempo, ¿no? Bueno, el cardenal Juan Luis Cipriani fue muy indispensable, ¿no? Su voz en diálogo de fe marcaba la pauta semanal. Él nos dio el paraguas moral, ¿no? También el padre Luis Gaspar, como director de Familia y Vida, fue el gran operador político. Pero quiero destacar el rol de los laicos profesionales, mujeres como Juliana Taxia, Beatriz Mejía, aunque evangélica muy cercana, y equipos legales anónimos como el mío. La jerarquía puso la doctrina, pero nosotros pusimos la estrategia legal y comunicacional. Fue la hora del laicado. Exactamente, eso es algo que sí noté bastante porque hubo un punto de inflexión. Creo que usted y bueno, las personas como Yolanda Gatzia y Beatriz Mejía que me acaba de nombrar han sido, digamos, referentes en su momento, ¿no? Y creo que se refiere a, claro, si no mal recuerdo, Diálogo de Fe es algo que, un programa de RPP que tenía Juan Luis Cipriani en ese momento, ¿no? Bueno, para cerrar, licenciada, considero el contexto latinoamericano también, ¿no? ¿Cómo, digamos, se comparan las posturas del discurso católico en Lima, en el Perú, con otros países de la región, ¿no? Respecto a las políticas de género durante el mismo periodo. Eh, bueno, Luis, Lima fue el bastión, ¿no? Fuimos el dique de contención, mientras en Argentina, Chile o Colombia la agenda de género avanzó rápido y la iglesia eh, a veces optó por el silencio diplomático. En el Perú la iglesia y la sociedad civil optaron por la confrontación profética. Nosotros logramos frenar jurídicamente el currículo por casi 2 años, algo que fue único en la región, ¿no? La alianza con los evangélicos y la masividad de las calles nos convirtieron en un modelo para el movimiento pro vida latinoamericano. Y aquí nosotros no nos rendimos sin pelear. Bueno, eso es muy interesante, licenciada Castillo. Bueno, ¿qué me queda más que decirle? Muchas gracias por darme tal cátedra. Me llevo bastante material e información valiosa para mi estudio, para mi tesis y sobre todo para entender la lógica interna de estos movimientos, ¿no? En especial los que nombraba usted durante el transcurso de esta entrevista. Bueno, no me queda más que decirle que su claridad y su aporte fueron y son enormes para mi tesis. Muchas gracias, licenciada, de verdad. No, Luis, gracias a ti. Ojalá tu tesis refleje que detrás de nuestra postura hay siempre razón, derecho y también, sobre todo, amor por el futuro de los niños peruanos, ¿no? Éxitos con la investigación. Claro que sí. Muchas gracias, licenciada. Un gustazo.